Amados hermanos, Dios los bendiga en esta hora, en este día, día domingo, un día especial, un día donde podemos nosotros compartir la palabra del Señor. Como cada domingo venimos trayendo lecciones bíblicas de la escuela dominical, enfocadas para clases de adultos y jóvenes ya a partir de unos 15, 16 años hacia arriba. Así que en este día domingo vamos a iniciar esta clase de escuela bíblica y vamos nosotros en esta mañana de día domingo a estar viendo esta lección que lleva por título La aprobación divina. El domingo anterior, en la lección pasada, estuvimos viendo lo que era el ministerio de la misericordia. Y en el día de hoy nuestra lección va a estar basada entonces en la segunda carta de Corintios y vamos a estar analizando lo que es el capítulo 10 de los versículos 7 al versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 7 al versículo 18, y nuestro texto central que vamos a tener como base en esta mañana lo tenemos en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, el versículo 18, el cual voy a lecturar en esta hora. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos entonces por iniciado en esta hora lo que es esta clase bajo el título La aprobación divina. Podríamos nosotros decir que perderíamos mucho del interés de esta segunda carta de Corintios si no recordamos que esta carta se distingue como aquella que nos proporciona a nosotros más detalles íntimos de lo que es la vida del apóstol Pablo. Deberíamos leer nosotros la epístola no solamente con el loable fin de profundizarnos más en la escritura del cristianismo, sino con el propósito de ver más de cerca al hombre que fue uno de los más grandes exponentes de aquellas doctrinas. Nos preguntamos en esta hora qué es la realidad de la doctrina de Cristo en la práctica. Esta es una pregunta candente en la hora actual. Esta pregunta fue contestada para todos los tiempos en el primer siglo. Gran parte de la respuesta fue comunicada a través de las experiencias de Saulo de Tarso, que después llegó a ser conocido como el gran apóstol Pablo. Ahora nos preguntamos cómo podremos evaluar aquellas experiencias sin habernos formado nosotros un cuadro exacto de las circunstancias en que Pablo se encontraba. Es fácil recordar cómo Pablo, amados hermanos, fue golpeado brutalmente. Él fue encarcelado por las autoridades en la ciudad de Filipos. Al chocar frente a frente con el paganismo, podría esperarse tal vez algo parecido, pero nos cuesta más ver cómo amplios sectores, alabado sea el nombre del Señor, de la iglesia cristiana fundada por el mismo apóstol Pablo, llegarían hasta impugnar lo que era la autoridad y echar sombras, ¿no es cierto?, de el apóstol Pablo sobre su mismo apostolado. Esta última fue una experiencia de Pablo, quizás una de las más dolorosas que los azotes mismos de los gendarmes que estuvieron sobre su cuerpo, pero sin embargo el Señor le dio la gracia para poder sobrevivir y triunfar a través de esta situación. Los tiempos
amados hermanos de la Iglesia del Señor, cambian, pero el hombre mismo no cambia gran cosa. Las situaciones también se reproducen con un parecido sorprendente, pero sin duda encontraremos nosotros aquí, en esta enseñanza bíblica, vamos a encontrar lecciones muy sorprendentes para nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 7 al 10, la palabra del Señor dice: mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí encontramos en este punto nosotros lo que es el aprecio basado, ¿no es cierto?, bajo lo que es las experiencias. Encontramos aquí que los opositores más resueltos de Pablo en Corinto parecen haber sido hebreos convertidos, o si no, gentiles que habían tenido un contacto más o menos íntimo con el judaísmo. Es probable que algunos de ellos hayan venido tal vez de Palestina. No se puede descartar aquí lo que es la posibilidad de que alguno pudiera haber tenido contacto directo o también indirecto con Jesús mismo durante su ministerio terrenal. Tengamos nosotros presente en esta hora que estamos solo aquí, a través de la historia, a unos 25 años de lo que es la crucifixión misma. Estamos frente a tales factores. Recordamos que las credenciales humanas de Pablo eran muy reducidas. Había visto al Cristo resucitado y había recibido un mensaje por revelación directa, y las pruebas dependían mayormente, ¿no es cierto?, de Pablo mismo. Él quedó aquí al descubierto al ataque desde ese lado. Los adversarios aprovecharon al máximo su vulnerabilidad. Nos preguntamos, ¿se contaba entre los 12 apóstoles? ¿Se había sentado Pablo a los pies de Jesús? ¿Había presenciado personalmente sus milagros? ¿Había sido comisionado siquiera por la iglesia de Jerusalén? ¿Con qué derecho pretendía una igualdad con Pedro y los otros apóstoles? Estamos analizando esta lección que tiene por título La aprobación divina. Encontramos que los críticos no vacilaron en sacarle los defectos físicos. Se desprende que Pablo no era una figura imponente como lo era, por ejemplo, Bernabé. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 14, el versículo 12, dice la palabra del Señor: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, podemos ver que Pablo no era una figura imponente como lo era Bernabé. Al parecer padecía de algún defecto en su cuerpo, como lo menciona la carta, ¿no es cierto?, aquí a los Gálatas, el capítulo 4, el versículo 14, que dice, hablando el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora, según la tradición, Pablo era de baja estatura. Según la tradición, era de baja estatura. En la opinión de muchos en Corinto, no era tan elocuente como Apolos. Su presencia corporal es débil y su palabra no vale nada. Así, ¿no es cierto?, lo dice
aquí en el versículo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Hasta critican también del apóstol lo que es la humildad con que se había portado mientras estuviera en Corinto, quizás aquí refiriéndose al hecho de que había ganado el pan trabajando con las manos, con sus propias manos. Pero Pablo responde que ellos estaban fundando su crítica nada más que en las cosas externas, alabado sea el Señor, en lo visible a sus ojos. Aquellos pretendían, ¿no es cierto?, o pretendidos religiosos, aquellos pretendidos religiosos no tomaban en cuenta en ninguna forma los valores espirituales que tenía Pablo. Pablo alegaba aquí que él era un guerrero y un verdadero comandante en una campaña espiritual que él estaba llevando a cabo en el nombre del Señor Jesucristo. Él lo dijo y lo destacó en el versículo 4 del capítulo 10 de 2 de Corinto. Él dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces podemos ver, estamos analizando esta lección bíblica, la aprobación divina. Podemos ver aquí que los pretenciosos que los atacaban tenían un concepto muy pobre de los factores reales del reino de Dios. Había esferas espirituales a donde ellos nunca habían podido penetrar y no habían penetrado, combates de que ellos nada ciertamente sabían. Ellos eran capaces de poder mirar un hábito, mirar una vestimenta, mirar una ceremonia, un rito, un templo y muy poco más. Por eso que Pablo le declara aquí en el versículo 7 del capítulo 10 de 2 de Corintios: miráis las cosas según la apariencia. Miráis las cosas según la apariencia. Nos preguntamos hoy, ¿vamos a pretender que estas tendencias no se divisan en el panorama del escenario religioso contemporáneo hoy? En la farsa pomposa que se celebra en los concilios de la Iglesia romana, ¿qué otra cosa hay del intento de impresionar? Si se le quitaran los uniformes a todos los clérigos, a todos los prelados, y si se eliminara todo el aparato y todo lo que es el protocolo, preguntamos, ¿qué más le quedaría al concilio? El romanismo se aproxima mucho más a la forma del judaísmo antiguo que al espíritu del cristianismo apostólico. Lo invisible y lo espiritual quedan en segundo plano, mientras lo que vale es lo que está delante de sus ojos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 11 al 16, encontramos aquí los sólidos fundamentos del apóstol Pablo. Él dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos estando presente. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. El verso 16, y que anunciamos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces, los sólidos fundamentos
del apostolado de Pablo. Hasta los mismos adversarios encontramos que fueron obligados a reconocer la calidad de las cartas de Pablo. Hasta ese momento, Pablo, aleluya, había escrito 2 cartas a los Corintios. 2 cartas. La primera, a la que hace referencia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, que la providencia divina no ha conservado, ¿no es cierto?, se nos ha sido conservado para nosotros. Y la segunda que conocemos, bendito sea el nombre de nuestro Dios, como 1 Corintios. Es decir, sabemos de un total, por lo menos, de 3 cartas escritas a la iglesia de Corinto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Los mismos críticos confiesan aquí que esas cartas, el versículo 10 nos dice de que eran de peso y también eran vigorosas. Tenían un peso y tenían vigor. Pero los opositores alegan que lo único que Pablo hacía bien era escribir. En lo demás, lo dicen los opositores de Pablo, en lo demás él no valía absolutamente nada. Aquí Pablo vemos que no había buscado esta pelea, para nada. No había buscado la pelea, pero ya que se estaba, ¿no es cierto?, pasando a este punto, él vino y se presentó. No rehusó, ¿no es cierto?, nada. Y asegura que la misma calidad que tienen en sus cartas, estando ausente, la tiene también en sus palabras, estando presente. Entonces, él no será menos como predicador y administrador de lo que ha sido como escritor. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente. Entonces Pablo mismo se lanza aquí al ataque y preguntamos hoy, ¿quiénes son sus críticos? ¿Quiénes son sus críticos? ¿Quién les autorizó a ellos? ¿Quién les otorgó diplomas a ellos? ¿De dónde sacaron su título? Con fino sarcasmo encontramos que Pablo declara que todos sus hechos y honores, todos sus hechos y todos sus honores fueron autoconferidos. Ellos se habían graduado y se habían diplomado a sí mismos. ¿Cuánto valen entonces sus grados y sus títulos? Pues ciertamente no valen nada. Pablo dijo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, refiriéndose a eso, ¿no? Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Tales honores solo resultan en un totalmente absurdo. Preguntamos, ¿cómo justifica Pablo sus propias pretensiones? La prueba del apostolado de Pablo, amados hermanos, es la misma iglesia de Corinto. La prueba del apostolado de Pablo es la misma iglesia de Corinto. El apóstol había, dice, llegado hasta ellos. Había llegado hasta ellos cuando los corintios no eran más que paganos sumidos en los vicios de una ciudad notablemente corrompida. Y eso lo podemos verificar, no lo voy a leer por cosa de tiempo, pero le voy a dar la cita bíblica. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 8. Hechos 18, 1 al 8. Y Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Primera de Corintios 4, 15. Pablo encontramos aquí que los había engendrado, dice la Biblia, por medio del Evangelio. Fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 14, capítulo 10 de 2 de Corintios. Porque no nos hemos extralimitado
como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. En el versículo 15, Pablo insinúa que sus adversarios estaban jactándose de trabajos ajenos, o sea, de los trabajos de Pablo mismo. Los mismos que le criticaban, se estaban ellos aprovechando de sus trabajos, de toda manera que encontramos que Pablo tenía confianza de que el tiempo ciertamente obraría a su favor. A medida que los corintios crecieran en su conocimiento de las cosas espirituales, comprenderían mejor ellos el valor del ministerio de Pablo. Por eso, él dice, el tiempo lo dirá. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Para que cada día nosotros podamos ir comprendiendo, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. El tiempo, amados hermanos, pondría totalmente de manifiesto aquí lo que es la efectividad del apostolado de Pablo. Preguntamos, ¿quién pretenderá que la historia no haya cumplido 10.000 veces su esperanza? Siguiendo adelante con su argumento, encontramos que el apóstol Pablo da a entender en una forma indirecta que la tardanza en crecer de la iglesia de Corinto le había impedido a él mismo en avanzar con la obra misionera. Pablo tenía puesta la mirada, como dice el versículo 16, en lugares más allá de ellos. Él dice, en lugares más allá de vosotros. Sin embargo, la situación de la ciudad de Corinto había requerido su presencia allí durante 1 año y medio, como lo declara Hechos capítulo 18, versículo 11. Los informes recibidos después de su salida de aquella ciudad no habían sido siempre alentadores para Pablo. Él espera que ellos arreglen sus problemas espirituales en forma que él pueda permanecer en Corinto por corto plazo y enseguida continuar con ánimo tranquilo en el cumplimiento de su misión, que era, ¿no es cierto?, salir y seguir extendiendo la palabra del Señor al resto del mundo. Ya conocemos, amados hermanos, su norma de en no edificar, ¿no es cierto?, como dice Romanos 15, verso 20-21, de no edificar sobre el fundamento puesto por otro, sino solo sobre el fundamento de Cristo. Versículo 17, versículo 18, aquí ya nos encontramos en lo que es la aprobación divina. La Biblia dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La palabra gloriarse en los versículos 8, versículo 13, versículo 15, versículo 16 y 17 se traduce mejor por la palabra jactarse. Es cierto que la diferencia de sentido no es mucho, pero del verbo jactarse se deriva el sustantivo jactancia. Este punto reviste aquí importancia, puesto que es la clave que leemos en los capítulos finales de esta segunda carta de Corinto. Los enemigos del apóstol, inflados por una vana jactancia, habían colocado en tela de juicio los fundamentos del apostolado de Pablo. Este se ve ahora aquí en la necesidad, se ve Pablo en la necesidad de defenderse. Y en su defensa encontramos que Pablo asume una cierta actitud de jactancia, basadas en hechos sólidos, es decir, él expone aquí con amplitud y también con franqueza ciertas cosas favorables por él mismo.
Se comprende así porque esto puede tildarse de jactancia. No obstante, en los alegatos del apóstol Pablo no había nada de falsedad, nada. Se trataban de hechos realmente comprobados. Entonces, cuando ha terminado todo su alegato, Pablo remite la causa a un tribunal superior. Las circunstancias le obligaron a exponer sus razones frente a los criterios humanos, pero es el Señor mismo que dará el fallo al veredicto final. Y este fallo del tribunal de Cristo es el efectivo y es el verdadero. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 voy a leer, y dice la Biblia así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, este tribunal es el único que vale. Cristo mismo. Encontramos que Él va a poner aquí la nota, ¿no es cierto?, al examen que hemos nosotros rendido durante nuestra vida, sea bueno o sea malo. Y esa nota fijará para nosotros nuestro grado por toda la eternidad. Nos preguntamos en esta hora, ¿qué importa que los hombres nos den tal vez un 0 si el Señor nos da un 7? Pero ¿qué habremos ganado si los hombres nos dan un 7 si el Señor nos pone un 0? ¿Qué habremos ganado? Absolutamente nada. Nos seguimos preguntando, ¿qué ganancia hay de estar a la cabeza de la clase por un poco de tiempo si después hemos de quedar en la cola para siempre? ¿Requeriremos el favor de los hombres antes que el favor de Dios? Yo en clases pasadas le decía en una de esas clases que la opinión humana me importa muy poco, la opinión humana que tengan de mi persona, porque el ser humano tiene un corazón muy engañoso y puede tener a veces una muy buena opinión, como a veces esa muy buena opinión se puede transformar en una muy mala opinión para hacerte daño. Por lo tanto, yo decía en esa oportunidad que la opinión que a mí me interesa y la que más me importa es la opinión que Dios tenga de mí. Los hombres en esta tierra pueden tener miles de opiniones, pero la que vale y la que sirve es la opinión que Dios tiene que tener de nosotros. Y esa tiene que ser una muy buena opinión. Amén. Como preguntamos, ¿no es cierto? ¿Qué importa que los hombres nos den un 0? Pero si el Señor nos da un 7, entonces habremos ganado. ¿Qué importa si hemos ganado, ¿no es cierto?, el favor de los hombres? O si los hombres nos dan un 7, pero si el Señor nos da un 0, de nada nos sirve. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Entonces, la clasificación, ya estamos llegando a la parte final de esta enseñanza bíblica. La clasificación del tribunal de Cristo es la definitiva. No hay ninguna ventaja en granjearse deliberadamente la mala voluntad de los hombres. Dios mismo nos manda que en lo posible, Romanos capítulo 12, versículo 18, Dios mismo nos manda que en lo posible vivamos en paz con todos. Pero no obstante, los hombres, y cuando hablo de hombre, no solo me refiero al género masculino, ¿ya? Cuando hablamos de hombres, también incluimos aquí a la mujer. Amén. Se incluye a todo, hombre y mujer. Entonces, los hombres, bendito sea el nombre del Señor, no tienen ninguna voz
en la asignación de nuestro rango en el más allá. Una estrella de Hollywood gana millones de dólares. Un astro de la cancha de fútbol cosecha los aplausos de las multitudes. Pero son cosas efímeras. Aquello que está altamente apreciado por los hombres, a menudo es abominación a los ojos de Dios. En aquel día del premio final, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 19, verso 30, Marcos capítulo 10, verso 31, Lucas capítulo 13, verso 30, en aquel día del premio final, muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Solo el que Dios aprueba es aprobado en el gran examen de la vida. Termino con esta frase. Tratemos, amados hermanos, Iglesia de Cristo, tratemos de agradar al Señor ahora para asegurar su aprobación en el día final. Repito, tratemos de agradar a nuestro Dios ahora para asegurar su aprobación en el día final. En esta hora y en esta mañana del día domingo hemos podido analizar esta maravillosa lección bíblica, la aprobación divina. La aprobación divina basada entonces en el gran apóstol Pablo. Y hemos nosotros, por la gracia del Señor, podido ir analizando, ¿no es cierto?, como lo es el punto que vimos final, que fue la aprobación divina. Anteriormente a eso, vimos los sólidos fundamentos del apostolado de Pablo. Y vimos también lo que era el aprecio basado en las apariencias. El texto central que nosotros tomamos como referencia para nuestra clase del día de hoy lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 18, que dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, ¿no es cierto?, alaba. Entonces, amado hermano, Iglesia del Señor, procuremos agradar al Señor aquí en vida para poder ser aprobado por toda una eternidad. Esperando que esta lección, esta clase bíblica que nos habló acerca de la aprobación divina, pues haya llegado a su vida, a su corazón, y usted pueda haber rescatado lo bueno de la palabra del Señor, y esperamos de que usted haya quedado muy claro en cuanto a la enseñanza del día de hoy. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo por la mañana con una nueva clase de la escuela dominical. Que Dios le bendiga, Dios le ayude y que tengan un lindo y bendecido comienzo de semana con la ayuda del Señor.